Tenemos de nuevo al doctor Soto, que ha sido presentado esta mañana, todos conocéis. Y la charla es la TCE multidetector en los traumatismos de víscera hueca y mesentérico, ¿no? Intestino y mesenterio. Cuando quieras, Jorge. Listo. Muchas gracias. Este tema de trauma de intestino y mesenterio, y gracias por estar a tiempo. Yo siempre pienso que si la sesión no empieza a tiempo, no tiene chance de terminar a tiempo. Entonces empezamos a la hora que es y ya el que quiera entrar, y si no, pues la comida está muy buena afuera, eso sí. Pero el tema de en trauma cerrado, el intestino y el mesenterio deben ocupar gran parte de la atención del radiólogo que evalúa las imágenes de tomografía, y vamos a ver por qué. Es un diagnóstico en general difícil, independiente del tomógrafo con el que estén trabajando, y no es una lesión común, pero es muy importante, y es muy importante porque es la causa principal de terapia conservadora fallida y necesidad de cirugía tardía. Es decir, pacientes con trauma cerrado que salen del hospital necesitando cirugía, si esa cirugía no se hace en las primeras horas, se considera una cirugía tardía, y casi siempre la causa es un diagnóstico de trauma intestinal y o mesentérico que no se hizo a tiempo, y desafortunadamente tiene unas consecuencias nefastas para el paciente, porque demora de hasta 8 horas. Se sabe que tiene una incidencia negativa en la morbilidad y mortalidad eventual del paciente. Y obviamente esto indica, si tenemos 8 horas, que no podemos esperar a que el paciente se torne sintomático. El paciente con trauma abdominal va a tener dolor, o puede que esté intubado o inconsciente. Entonces los signos clínicos de lesión intestinal no le sirven al cirujano para determinar si hay o no trauma intestinal. Básicamente es un diagnóstico que depende, si no el 100%, el 98% de la habilidad diagnóstica del radiólogo. Sabemos también que entre las lesiones importantes, las 4 que se pasan por alto más comúnmente en tomografía multidetector son, primero, intestino y mesenterio, y luego páncreas, diafragma y vasos mayores, en ese orden. Siempre, no solo es una lesión común, pero además muy importante, y una lesión en la que no somos suficientemente efectivos. La mortalidad, y quiero enfatizar este punto nuevamente en este trabajo, pero hay muchos que lo confirman, de una demora de tan solo 5 horas entre la admisión del paciente y la laparotomía con confirmación de lesión intestinal intraoperatoria, lleva o eventualmente tiene un efecto negativo en la morbilidad del paciente. De hecho, en este trabajo, casi el 90% de las muertes que ocurrieron por sepsis abdominal, todas de ellas, o el 90%, fue en pacientes en quienes el diagnóstico de lesión intestinal se hizo más de 5 horas posterior a la admisión. Entonces, miremos con cuidado cuáles son los signos tomográficos de lesión intestinal, y aquí hay una lista muy larga y todos los buscamos en estas tomografías. Desafortunadamente, las más específicas son poco sensibles y las más sensibles son poco específicas. Es decir, prácticamente todos los pacientes con lesión intestinal confirmada tienen líquido libre en el abdomen, pero solo una minoría de los pacientes con líquido libre tienen lesión intestinal. Entonces, en la mitad están los signos tomográficos que tienen una sensibilidad de especificidad intermedia, pero que cuando lo vemos en combinación es cuando hacemos el diagnóstico de lesión intestinal, de trauma intestinal, antes de que el paciente se torne sintomático. Ya cuando el paciente tiene peritonitis es un diagnóstico fácil, pero también muy tardío. No administramos contraste oral en trauma. Luego, esto no es lo que debemos buscar. Este es un estudio, yo ya diría antiguo, cuando dábamos contraste oral. Claro, aquí sí hay contraste extraluminal, pero el diagnóstico lo hubiéramos hecho igual sin este signo, porque esta asa está engrosada y hay hematoma en el mesenterio en la misma asa, que son los signos que utilizamos hoy en día para hacer el diagnóstico de trauma. Interrupción en la continuidad o la discontinuidad en la pared.
Obviamente es un signo muy específico, pero es el menos sensible de todos porque casi nunca lo vemos. Y lo que sí sabemos es que prácticamente nunca ocurre como un signo aislado. Este paciente, por ejemplo, además de sí tener un defecto en el estómago, tiene extravasación activa de contraste, tiene un neumoperitoneo masivo. El signo más importante es el engrosamiento focal de la pared intestinal. Y para hacer diagnóstico de lesión tiene que ser inequívoco, localizado y en patología puede ser o una contusión o hematoma o una zona focal de isquemia. Más importante si se asocia a sangre en ese sitio alrededor del engrosamiento y sangre sobre todo en el mesenterio, esos acúmulos triangulares de sangre en las láminas del mesenterio del intestino delgado, un signo muy sugestivo de que hay una lesión intestinal. El engrosamiento difuso no es signo de lesión intestinal. Aquí tenemos dos pacientes, ambos con aparente engrosamiento focal de intestino, pero eso como signo aislado sirve muy poco. En este paciente de la izquierda no hay ningún otro signo asociado, no hay sangre, no hay neumoperitoneo, mientras que este de la derecha claramente tiene sangre en el mesenterio, líquido libre, sangre en el peritoneo, hay algo de infiltración del omento, es decir, este paciente tiene otros signos de lesión, mientras que en este caso se trata únicamente de peristaltismo transitorio. Y en la reconstrucción sagital, que es rutinaria en estos pacientes, del paciente que sí tenía lesión intestinal, vemos esa sangre en la raíz del mesenterio, correspondiendo a las mismas zonas del engrosamiento focal, signos confirmatorios, y el paciente puede estar asintomático, pero este paciente debe ir a cirugía porque tiene todos los signos sumamente sospechosos de lesión intestinal que requiere cirugía. Otro paciente similar, trauma cerrado, engrosamiento focal aquí en la sección axial y también en una imagen longitudinal, pero no es un hallazgo aislado porque además hay sangre en el mesenterio, entonces engrosamiento focal más sangre en el mesenterio en el mismo sitio, esa combinación de signos, no hay neumoperitoneo, el paciente puede no tener dolor abdominal, no importa, al cirujano se le dice, estos hallazgos me dicen a mí que hay una lesión intestinal y el paciente debe ser llevado a la parotomía y se encontró una lesión intestinal. Lo mismo, engrosamiento focal, líquido entre asas, no hay neumoperitoneo, combinación de hallazgos que nos deben hacer decirle al cirujano que el paciente tiene que ser llevado a cirugía y no podemos tener temor. El cirujano nos puede perfectamente decir, el paciente está estable, palabra más peligrosa no existe, porque la estabilidad es momentánea. El cirujano dice está estable y cuando vuelve a ver al paciente ya no está estable. Estuvo estable hace 20 minutos, pero en este momento sí está estable. O sin dolor abdominal, no importa, va a desarrollar dolor abdominal y cuando ya lo desarrolle es demasiado tarde para hacer este diagnóstico y el paciente tiene ya o va a tener consecuencias negativas en su pronóstico. Esto lo conocemos muy bien, no es lesión intestinal, es el paciente con sangrado masivo independiente del sitio de la causa, con lo que llamamos el intestino de shock, engrosamiento difuso, hiperrealce de la mucosa, aplanamiento de la vena cava, líquido, intra y extraperitoneal, etcétera, etcétera. Esto no es lesión intestinal, tiene que ser engrosamiento focal y siempre acompañado de líquido en la misma zona. El gas extraluminal es otro signo muy importante que lo utilizamos para hacer el diagnóstico de lesión intestinal. Y puede ser intra o extraperitoneal. Y puede ser una cantidad masiva, como en el paciente con lesión gástrica que les mostré, pero lo más común es que sean pequeñas burbujas de gas en cualquier sitio del abdomen. Pero un paciente con trauma cerrado, la presencia de una pequeña burbuja extraluminal es altamente significativa y casi siempre nos dice que hay una lesión intestinal. Hay algunas causas de falso positivo, como veo acá o les muestro acá, y voy a ilustrar un par de ellas. Diagnóstico muy fácil, trauma cerrado, neumoperitoneo masivo, este paciente va a cirugía independiente de la situación del paciente. El cirujano dirá, bueno, pero ¿dónde está la perforación? Puede que no sepamos. En este caso, afortunadamente vimos los mismos signos que ya mostré de engrosamiento focal, líquido entre asas, pero fíjense, el neumoperitoneo está en otra parte del abdomen, es anterior y superior. Alrededor de estas asas, que son las que tienen la perforación, no hay gas, pero sí hay líquido. Entonces, engrosamiento, líquido, pero el diagnóstico se hace mucho más fácil con esta cantidad
de gas libre, pero puede ser mucho menor, pequeñas gasas, burbujas extraluminales adyacentes a este hematoma mesentérico. Como van a ver, hematoma mesentérico no es indicación de cirugía, pero obviamente si hay neumoperitoneo hay ya una lesión intestinal, y además hay un trauma en la pared abdominal. Este es el llamado signo del cinturón de seguridad, que pues, es un signo en el examen físico, pero también lo vemos en tomografía. Cuando vemos un hematoma de la pared abdominal, siempre debemos buscar una lesión intestinal o de páncreas o de aorta, porque se asocia, tiene una alta asociación. Siempre miramos las imágenes de tomografía tanto en la... Tenemos de nuevo al doctor Soto, que ha sido presentado esta mañana, todos conocéis. Y la charla es la TCE multidetector en los traumatismos de víscera hueca y mesentérico, ¿no? Intestino y mesenterio. Cuando quieras, Jorge. Listo. Muchas gracias. Este tema de trauma de intestino y mesenterio, y gracias por estar a tiempo. Yo siempre pienso que si la sesión no empieza a tiempo, no tiene chance de terminar a tiempo. Entonces empezamos a la hora que es y ya el que quiera entrar, y si no, pues la comida está muy buena afuera, eso sí. Pero el tema de trauma, en trauma cerrado, el intestino y el mesenterio deben ocupar gran parte de la atención del radiólogo que evalúa las imágenes de tomografía, y vamos a ver por qué. Es un diagnóstico en general difícil, independiente del tomógrafo con el que estén trabajando, y no es una lesión común, pero es muy importante, y es muy importante porque es la causa principal de terapia conservadora fallida y necesidad de cirugía tardía. Es decir, pacientes con trauma cerrado que salen del hospital necesitando cirugía, si esa cirugía no se hace en las primeras horas, se considera una cirugía tardía, y casi siempre la causa es un diagnóstico de trauma intestinal y o mesentérico que no se hizo a tiempo, y desafortunadamente tiene unas consecuencias nefastas para el paciente, porque demora de hasta 8 horas. Se sabe que tiene una incidencia negativa en la morbilidad y mortalidad eventual del paciente. Y obviamente esto indica, si tenemos 8 horas, que no podemos esperar a que el paciente se torne sintomático. El paciente con trauma abdominal va a tener dolor, o puede que esté intubado o inconsciente. Entonces los signos clínicos de lesión intestinal no le sirven al cirujano para determinar si hay o no trauma intestinal. Básicamente es un diagnóstico que depende, si no el 100%, el 98% de la habilidad diagnóstica del radiólogo. Sabemos también que entre las lesiones importantes, las 4 que se pasan por alto más comúnmente en tomografía multidetector son, primero, intestino y mesenterio, y luego páncreas, diafragma y vasos mayores, en ese orden. Siempre, no solo es una lesión común, pero además muy importante, y una lesión en la que no somos suficientemente efectivos. La mortalidad, y quiero enfatizar este punto nuevamente en este trabajo, pero hay muchos que lo confirman, de una demora de tan solo 5 horas entre la admisión del paciente y la laparotomía con confirmación de lesión intestinal intraoperatoria, lleva o eventualmente tiene un efecto negativo en la morbilidad del paciente. De hecho, en este trabajo, casi el 90% de las muertes que ocurrieron por sepsis abdominal, todas de ellas, o el 90%, fue en pacientes en quienes el diagnóstico de lesión intestinal se hizo más de 5 horas posterior a la admisión. Entonces, miremos con cuidado cuáles son los signos tomográficos de lesión intestinal, y aquí hay una lista muy larga y todos los buscamos en estas tomografías. Desafortunadamente, las más específicas son poco sensibles y las más sensibles son poco específicas. Es decir, prácticamente todos los pacientes con lesión intestinal confirmada tienen líquido libre en el abdomen, pero solo una minoría de los pacientes con líquido libre tienen lesión intestinal. Entonces, en la mitad están los signos tomográficos que tienen una sensibilidad de especificidad intermedia, pero que cuando lo vemos en combinación
es cuando hacemos el diagnóstico de lesión intestinal, de trauma intestinal, antes de que el paciente se torne sintomático. Ya cuando el paciente tiene peritonitis, es un diagnóstico fácil, pero también muy tardío. No administramos contraste oral en trauma. Luego, esto no es lo que debemos buscar. Este es un estudio, yo ya diría antiguo, cuando dábamos contraste oral. Claro, aquí sí hay contraste extraluminal, pero el diagnóstico lo hubiéramos hecho igual sin este signo, porque esta asa está engrosada y hay hematoma en el mesenterio en la misma asa, que son los signos que utilizamos hoy en día para hacer el diagnóstico de trauma. Interrupción en la continuidad o la discontinuidad en la pared. Obviamente es un signo muy específico, pero es el menos sensible de todos porque casi nunca lo vemos. Y lo que sí sabemos es que prácticamente nunca ocurre como un signo aislado. Este paciente, por ejemplo, además de sí tener un defecto en el estómago, tiene extravasación activa de contraste, tiene un neumoperitoneo masivo. El signo más importante es el engrosamiento focal de la pared intestinal. Y para hacer diagnóstico de lesión tiene que ser inequívoco, localizado y en patología puede ser o una contusión o hematoma o una zona focal de isquemia. Más importante si se asocia a sangre en ese sitio alrededor del engrosamiento y sangre sobre todo en el mesenterio, esos acúmulos triangulares de sangre en las láminas del mesenterio del intestino delgado, un signo muy sugestivo de que hay una lesión intestinal. El engrosamiento difuso no es signo de lesión intestinal. Aquí tenemos dos pacientes, ambos con aparente engrosamiento focal de intestino, pero eso como signo aislado sirve muy poco. En este paciente de la izquierda no hay ningún otro signo asociado, no hay sangre, no hay neumoperitoneo, mientras que este de la derecha claramente tiene sangre en el mesenterio, líquido libre, sangre en el peritoneo, hay algo de infiltración del omento, es decir, este paciente tiene otros signos de lesión, mientras que en este caso se trata únicamente de peristaltismo transitorio. Y en la reconstrucción sagital, que es rutinaria en estos pacientes, del paciente que sí tenía lesión intestinal, vemos esa sangre en la raíz del mesenterio, correspondiendo a las mismas zonas del engrosamiento focal, signos confirmatorios, y el paciente puede estar asintomático, pero este paciente debe ir a cirugía porque tiene todos los signos sumamente sospechosos de lesión intestinal que requiere cirugía. Otro paciente similar, trauma cerrado, engrosamiento focal aquí en la sección axial y también en una imagen longitudinal, pero no es un hallazgo aislado porque además hay sangre en el mesenterio, entonces engrosamiento focal más sangre en el mesenterio en el mismo sitio, esa combinación de signos, no hay neumoperitoneo, el paciente puede no tener dolor abdominal, no importa, al cirujano se le dice, estos hallazgos me dicen a mí que hay una lesión intestinal y el paciente debe ser llevado a la parotomía y se encontró una lesión intestinal. Lo mismo, engrosamiento focal, líquido entre asas, no hay neumoperitoneo, combinación de hallazgos que nos deben hacer decirle al cirujano que el paciente tiene que ser llevado a cirugía y no podemos tener temor. El cirujano nos puede perfectamente decir, el paciente está estable, palabra más peligrosa no existe, porque la estabilidad es momentánea. El cirujano dice está estable y cuando vuelve a ver al paciente ya no está estable. Estuvo estable hace 20 minutos, pero en este momento sí está estable. O sin dolor abdominal, no importa, va a desarrollar dolor abdominal y cuando ya lo desarrolle es demasiado tarde para hacer este diagnóstico y el paciente tiene ya o va a tener consecuencias negativas en su pronóstico. Esto lo conocemos muy bien, no es lesión intestinal, es el paciente con sangrado masivo independiente del sitio de la causa, con lo que llamamos el intestino de shock, engrosamiento difuso, hiperrealce de la mucosa, aplanamiento de la vena cava, líquido, intra y extraperitoneal, etcétera, etcétera. Esto no es lesión intestinal. Tiene que ser engrosamiento focal y siempre acompañado de líquido en la misma zona. El gas extraluminal es otro signo muy importante que lo utilizamos para hacer el diagnóstico de lesión intestinal. Y puede ser intra o extraperitoneal. Y puede ser una cantidad masiva, como en el paciente con lesión gástrica que les mostré, pero lo más común es que sean pequeñas burbujas de gas en cualquier sitio del abdomen. Pero un paciente con trauma cerrado, la presencia de una pequeña burbuja extraluminal es altamente significativa y casi siempre nos dice que hay una lesión intestinal. Hay algunas causas de falso positivo, como veo acá o les muestro acá,
y voy a ilustrar un par de ellas. Diagnóstico muy fácil, trauma cerrado, neumoperitoneo masivo. Este paciente va a cirugía independiente de la situación, si era una resección masiva de intestino. Un tema importante es el de líquido libre en cavidad peritoneal, porque muy frecuentemente es el único hallazgo en una tomografía de abdomen en un paciente con trauma. Si es una mujer, frecuentemente decimos, bueno, es algo fisiológico normal, pues parte del ciclo menstrual, pero si es en hombres, siempre queda la duda de si es o no un signo de lo que llamamos una lesión intestinal oculta. Hace unos años notamos que en nuestras tomografías estábamos viendo cada vez más líquido libre en estos pacientes jóvenes en quienes se hacía tomografía por trauma. Entonces hicimos un estudio retrospectivo para evaluar la frecuencia y el significado, y encontramos que más o menos en el 30% de estos pacientes, todos hombres, se puede encontrar líquido libre como un signo aislado en tomografía, pero en todos los casos era bajo en atenuación, o sea, casi que un líquido simple, y siempre muy pequeño en cantidad, estaba limitado a la pelvis, y ninguno de esos pacientes tuvo una lesión intestinal, ninguno requirió la parotomía o la paroscopía. Y un estudio muy similar en una institución diferente encontraron en la experiencia de ellos 5% de pacientes con líquido libre como hallazgo aislado y nuevamente bajo en atenuación, y ninguno con lesión intestinal comprobada. Creemos que la causa de esto es la mayor cantidad de líquidos que se le administran a los pacientes hoy en día antes y durante el ingreso a la sala de urgencias. Ustedes ven un paciente con trauma y llega con líquido intravenoso en 2 o 3 sitios diferentes y lleno de cristaloides, y frecuentemente la tomografía muestra eso, es una sobrehidratación de los pacientes, casi que en falla cardíaca. O sea que también estamos como en el otro lado ya del reemplazo y de la valoración de estos pacientes. Pero en este estudio nuestro confirmamos que los pacientes que recibieron más líquido intravenoso tenían mayor frecuencia de líquido libre en la pelvis, lo cual tiene mucho sentido. Entonces, esto es lo que estamos hablando, pequeña cantidad de líquido simple en la pelvis sin otro hallazgo. Hombres, estos pacientes no tienen trauma de intestino. Otro paciente del estudio nuestro con un hallazgo similar. Pero hay que ser muy cuidadosos con los criterios. Este paciente tiene pequeña cantidad de líquido, pero no es líquido libre, no es líquido simple. Mide 24 unidades Hounsfield, ya esto está dentro de lo que se considera sangre. Hay que buscar la causa, y tenía una pequeña laceración hepática. No sé si esa es la causa del hemoperitoneo, pero por lo menos ya lo explicamos, porque si es verdaderamente hemoperitoneo y no tiene explicación, entonces el paciente necesita un manejo diferente. Aquí vemos una mayor cantidad de líquido y no limitado a la pelvis, una atenuación más alta, y obviamente este paciente tenemos que buscar la causa, y es una lesión intestinal. No hay neumoperitoneo, pero hay engrosamiento focal de esa asa de intestino delgado. Sí ocurre que de vez en cuando, ocasionalmente, vemos pacientes con hemoperitoneo, pero sin causa en la tomografía. Este es un paciente como eso, la tomografía, la imagen tardía, nuevamente noten con mayor ruido, con menor radiación, muestra la misma cantidad de líquido, es decir, el paciente no parece estar sangrando activamente, pero no encontramos la causa. El paciente se ingresa al hospital para observación, para asegurarnos de que no haya una descompensación posterior, pero no se hace ningún otro estudio, porque la tomografía no muestra signos de lesión de víscera sólida o de víscera hueca. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? En general, si vemos líquido libre, hoy en día tendemos a ser todavía más liberales, pero siempre le decimos al cirujano que, dependiendo de su criterio, puede decidir admitir al paciente para observación y posiblemente repetir una tomografía, que siempre debe hacerse en las primeras 24 horas y ojalá en las primeras 12 horas post admisión, por las razones que comenté al principio del problema que tiene un diagnóstico tardío de lesión intestinal. Este es un ejemplo donde vemos algo de engrosamiento, algo de líquido. El cirujano no estaba muy convencido, admitió al paciente para observación. A las 12 horas le repetimos la tomografía, le administramos contraste oral, simplemente porque teníamos el tiempo, no es porque en realidad se necesite. Y obviamente ya aparece neumoperitoneo y el paciente ya tenía dolor abdominal. O sea que prácticamente la tomografía fue innecesaria. Pero lo que queremos hacer es hacer esas tomografías de control, entre comillas,
rápido, no más, ojalá 6, 8 horas post admisión para evitar que el paciente desarrolle peritonitis. Aquí tenemos un ejemplo, pero el caso contrario. Líquido libre alrededor del duodeno, pero no hay engrosamiento. Y esto es inmediatamente post-admisión. Hay o no lesión intestinal. Esto requiere una exploración del retroperitoneo. Entonces, con el cirujano decidimos admitir al paciente, observarlo, repetir la tomografía. Se le administró el contraste oral y solo 12 horas después, fíjense que ya ha desaparecido todo ese líquido en el retroperitoneo y el paciente se recuperó sin ningún problema. Entonces, en resumen, lo importante es el trauma de intestino. Es un diagnóstico que depende del radiólogo, no es un diagnóstico clínico, independiente de qué tan bueno sea el cirujano. Ningún cirujano puede pretender decir que viendo a un paciente sabe quién tiene lesión intestinal y quién no. Es un diagnóstico que hace el radiólogo. Por lo mismo, debemos siempre estar buscando esa lesión que sabemos que es la que con mayor frecuencia pasamos por alto en tomografía. Les mostré una estadística. Es el primer diagnóstico importante en tomografía de abdomen y pelvis de trauma que los radiólogos no hacemos. Entonces, buscamos los signos sutiles y no nos den miedo en sugerir, cuestionar que de pronto hay una lesión intestinal, sabiendo que hay un porcentaje de esos pacientes que van a cirugía y el cirujano después nos dice que no encontró nada. Y aprovecho para decir también que el hecho que el cirujano no haya encontrado nada no quiere decir que no haya nada. Sí, nos ha ocurrido muchas veces que estamos tan seguros de los hallazgos que demandamos que el paciente se vuelva a repetir la tomografía y en algunos casos se vuelva a llevar a cirugía porque sabemos que hay una lesión que simplemente no se diagnosticó. De hecho, tenemos una serie grande de los pacientes más agudos, los con trauma penetrante que tienen múltiples lesiones, donde el paciente se lleva a cirugía, le hacemos la tomografía después, y la tomografía muestra lesiones de intestino, de estómago, de aorta, que el cirujano no vio en la laparotomía, y es entendible, no son cirugías fáciles de hacer. Y si tenemos duda, no nos dé miedo también recomendar una tomografía de seguimiento, que puede que no se necesite eventualmente, pero la radiación pasa a un segundo plano. Aquí estamos hablando de la vida del paciente y eso es más importante que cualquier duda que tengamos sobre efectos secundarios de la radiación. Muchas gracias.